La UNGRD era botín de los políticos desde antes del gobierno Petro. Durante el de Duque, el senador Mario Castaño se hizo al 10% de por lo menos uno de sus contratos para atender una emergencia invernal en Manizales, según su confesión y la delación de su mano derecha. Juan Carlos Martínez Rodríguez, mano derecha del ex senador Mario Castaño, podría convertirse también en pieza clave para exponer otros escenarios de mega corrupción, esta vez en la administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, durante el gobierno Duque. Eso es un gran avance. Su testimonio ya fue incorporado a la investigación contra Mario Castaño, que cursaba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. La carencia de escrúpulos de la empresa criminal, por él liderada, hizo que incluso jugaran con los dineros destinados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El ex senador Castaño admitió haberse apropiado de 1.560 millones del contrato suscrito por la UNGRD con el consorcio San Miguel para la mitigación de los riesgos por deslizamientos en Manizales por 16.424 millones de pesos. Al mismo tiempo que el contratista recibía los adelantos del contrato, Mario Castaño construía 2 edificaciones, una en el barrio Bengala de Manizales y otra en el sector de la 24 en la misma ciudad. El procesado instigó dolosamente, mediante una cadena de determinaciones, a miembros de la organización directiva para que se apropiaran de una suma de 1.560 millones de pesos a favor suyo y de otras personas. Esta es la estructura criminal de ese contrato que figura en el expediente de la Corte Suprema. También se documentó que entre agosto de 2020 y marzo de 2022, Mario Castaño y Juan Carlos Martínez visitaron 41 veces las oficinas de la unidad en Bogotá. El medio digital Casa Macondo reveló que Mario Castaño se reunió 5 veces a puerta cerrada con el entonces director de la unidad, Eduardo José González. Con funcionamiento 24 horas al día. Este es el top 10 de congresistas que para la misma época visitaron la entidad. Un abogado sin estudios de posgrado que había sido contratado por Olmedo López para ganarse 24 millones de pesos al mes en la UNGRD se quiere quedar atornillado en la entidad hasta finales del año cuando venza su contrato. Gustavo. Mónica, se trata de Iván Alfaro, quien dice que no renuncia, aunque el actual director considere que no es idóneo para las funciones porque necesita trabajo, pero de hecho tiene más trabajos, pues está acreditado como representante legal de Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro y madre del menor de los nietos del presidente de la República. El representante legal de Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro y madre del nieto menor del presidente Petro, es el abogado Iván Alfaro Gómez, que fue contratado por la administración de Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y está atornillado al contrato que le firmó el exdirector, tal como lo reveló Daniel Coronel en su columna de hoy. El señor Alfaro no quiso irse, digamos que él insiste en seguir ganándose esa cantidad, en mi opinión, absurda de dinero. El director de la entidad, Carlos Carrillo, le dijo a Noticias 1 que entre los documentos que dejó firmados Olmedo López hay uno que le preocupa y es el que beneficia al abogado. Es un certificado de depósito presupuestal, CDP, que asciende a 1.200 millones de pesos a favor de Capstone Group, de la que el abogado se define como partner, es decir, socio, en su papelería de abogado. El CDP se solicitó el 27. Exactamente al mismo tiempo que lo otro. Y es un contrato de 1.200 millones para contratar asesoría jurídica con una firma que está claramente relacionada con el señor Alfaro. El director Carrillo encontró que para justificar su contrato ante Olmedo, Alfaro aportó una certificación laboral en la que se describe como empleado de Capstone Group, la beneficiaria del CDP, que preocupa a Carrillo, pues esta es la única que certifica la experiencia laboral de Iván Alfaro, a quien Olmedo López contrató por 284.1 millones de pesos por 12 meses. Es decir, Alfaro Gómez Asociados es la que certifica los 13 años de experiencia laboral del señor Alfaro para entrar a la unidad. La disponibilidad presupuestal para Capstone por 1.200 millones de pesos es otro de los documentos presupuestales que le preocupan a Carrillo, pues aunque en el proceso se requirió un abogado altamente calificado, Alfaro no acreditó nada más que su título de abogado. Pretendía terminar el señor con una asignación de 124 millones de pesos mensuales para
entregarle asesoría jurídica cuando ni siquiera tiene una maestría. Lo único real hoy es el apego que ha demostrado por su contrato inicial, a pesar de no ser de la confianza de Carrillo. El señor es bastante civilino, ¿no? El señor es resbaloso. Entonces, pues dice que no, que él quiere seguir haciendo su contrato, que él necesita trabajar. Pero de hecho, él trabaja, pues está acreditado como representante legal de Laura Ojeda en sus querellas. Ayer en Noticias 1, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, describió al ex subdirector de esa entidad como el Papá Noel de los municipios en los que él ha hecho política. Camilo Galán buscó a los beneficiarios de este Santa. Camilo. El mayor conocedor de los negocios de esos municipios es Luis Ferley Sierra, que fue candidato a la gobernación. Él asegura que quien lo puso en ese puesto fue el senador Miguel Ángel Pinto. Pero el señor Sneider Pinilla, como Papá Noel, iba regalándole cientos de miles de millones a municipios cercanos políticamente a él. El ex candidato a la gobernación de Santander, Luis Ferley Sierra, conocido como el Profe Ferley, célebre por denuncias de corrupción en Santander, entregó algunos de los 15 nombres de quienes serían delatados por Sneider Pinilla. Yo llego a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo directamente por Olmedo López, por absolutamente nadie más. Aunque Pinilla aseguró que llegó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres gracias al exdirector Olmedo López, Ferley Sierra dice que a Pinilla lo llevó un senador. Miguel Ángel Pinto, senador de la República, que ha actuado junto al gobierno, que ha actuado también, que también hizo parte de la campaña del señor Juvenal Díaz Mateus, y que según información que deben verificar los entes de control, la fiscalía, es la persona que termina llevando a Sneider Pinilla, o habría sido la persona que presuntamente habría llevado a Sneider Pinilla hacia la unidad de gestión del riesgo. Otro de los nombres mencionados por el exdiputado de Santander es el director administrativo de la Cámara de Representantes, Jonaviud Ramírez Barrientos. Curiosamente, Jonaviud Ramírez, quien era la esposa de Jonaviud Ramírez, la señora Julia, era la alcaldesa del municipio de Girón al momento en el que pues, se realiza todo este entramado, en el que llegan esos recursos de gestión del riesgo al municipio de Girón. Tal como lo mencionó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, en entrevista ayer para Noticias 1. Pues vea lo del Fondo de Inversión Colectiva de 180.000 millones de pesos para Girón, cuando Girón es un municipio del área metropolitana, un municipio que tiene recaudo, que tiene predial, que tiene matrícula de vehículos. Ferley Sierra también asegura que Olmedo López y Sneider Pinilla fueron al pueblo natal de este último, Sabana de Torres, para brindarle su apoyo a quien es hoy el alcalde Darío Buchenikov. Confirmado directamente por mí, sí es la visita de Olmedo López y Sneider Pinilla a Sabana de Torres, precisamente en los tiempos en los que se da el desembolso y justamente antes de los tiempos de campaña. Y que en este entramado de corrupción no existen orillas políticas, que aquí todos están revueltos, pues según él, al mismo tiempo que el clan Aguilar impulsaba a Pinilla, Olmedo López del pacto histórico le ayudaba a los conservadores. Cercano al conservador, donde también hay un nombre de un senador y varios senadores que son conservadores, faltan varios por salir, incluso aquí de Santander, donde están mezclados todas las corrientes, izquierda, derecha, centro, todos juntitos, robándose la plata de la gente, se ponen de acuerdo. Nuevos nombres que aparecen en este escándalo de corrupción al que aún le faltan piezas y nombres por mencionar.